pedimos que nos santifiques, nos ayudes, nos bendigas, nos esfuerces, Señor mi Dios, y que al salir de este lugar sigamos siendo una lumbrera, un luminar en un mundo oscuro que se pierde. Dios, por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, enséñanos en esta hora a los oyentes, Señor mi Dios, llama, haz que en ellos haya la convicción del arrepentimiento, Señor, y que puedan ser tuyos en esta vida para que posteriormente sean también en la vida eterna. Señor, los que somos tuyos, a los que tú nos has llamado, los que hemos oído tu voz, Señor, que sigamos adelante haciendo tu voluntad por la grandeza de tu amor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día, gracias Jessy, hoy en este día he intitulado el mensaje de la palabra de Dios de una manera única, ¿verdad? Que obviamente lo podemos copiar del Evangelio, y solamente lo intitulé diciendo: Jesús es la puerta. Antes de explicarles a ustedes algo relevante o referente a lo que es la puerta, quiero decirles a ustedes que todo el tema que voy a desarrollar es obviamente basado en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Y me voy a profundizar mucho en lo que es el contenido del verso 16 a través de toda la predicación. ¿Qué es lo que dice Jesús obviamente en ese contexto cuando Él habla que Él es el buen pastor? Especialmente en el verso 16, después de lo que leímos nosotros, dice la palabra del Señor que Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero luego Él implica y dice: aquellas también debo traer, ellas oirán mi voz y habrá un rebaño o un solo rebaño y un pastor. Y en eso es lo que voy a enfatizar. Hoy le damos gracias a Dios nuestro Señor, los que somos de Él, los que hemos escuchado su voz, los que hemos entendido el amor de Dios, la gracia de Dios que vino a este mundo para cambiar obviamente nuestro destino eterno. Pero yo hoy quiero decirle a ustedes que una puerta, o como Jesús obviamente decía, ¿verdad?, en esta paradoja, la puerta de las ovejas, una puerta es un hueco o una abertura regularmente en una pared, y lo dice, o en una vivienda, que tiene la principal función de separar espacios o de dar accesos a lo mismo. O sea, esa puerta que ustedes ven aquí, voy a caminar a este lado, esta puerta que ustedes ven aquí es obviamente una parte rectangular incrustada en lo que es la pared. Y esta juega una función muy importante. Esta puerta tiene como objetivo, obviamente, separar a nosotros que estamos acá y lo que está allá adentro. Entonces es muy lógico que lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, eso es la verdad. O sea, la principal función de la puerta es de separar espacios o de dar accesos a los mismos, que se usa también para entrar y para salir. En ese sentido, obviamente, cuando hoy leemos en el Evangelio del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, Él mencionó y dijo: este es el tercer yo soy de Jesús hablado delante de la gente y de sus discípulos. Y lo que el Señor nuestro Dios dice que exactamente Él es el punto de separación en el antes y en el después en la vida del hombre y de la mujer, del cristiano. Él es lo que da acceso obviamente al reino de Dios. Él es lo que ahora uno necesita para entrar y lo que uno necesita para estar con Dios nuestro Señor. Una puerta es el punto, insisto, de separación entre una cosa y otra, entre una persona y otra, y obviamente entre Dios y entre la persona. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo es el que viene, es el que dice, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo número 1, y habla de la fe no fingida que tenía Timoteo y de las cosas que habitaba en su abuela, en su madre, y él le dice: eso es lo que el hombre necesita, una fe no fingida puesta en el Señor. ¿Para qué? Para que por medio de esa fe el hombre pueda tener acceso. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, que es Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo dado a conocer a la humanidad. No hay forma de poder acceder al reino de Dios, no hay forma de poder salir de este mundo y entrar al reino de Dios si no es por Jesús nuestro
Salvador. Todas las personas en este mundo que han pasado a través de la historia y que no han aceptado a Jesús, la Biblia dice que son personas que un día enfrentarán el cruel y no bueno justo de Dios. No bueno porque obviamente al venir y al enfrentar el juicio de Dios serán separados del Señor para siempre. Eso es lo que el Evangelio dice. Pero la Biblia también dice que hoy a todo el que le recibe, a la gente que cree en Él, la gente que cree en el amor de Dios, el Señor nuestro Dios le da potestad, le da derecho de ser hecho hijo o hija de Dios, lo cual no sale de los hombres, porque el hombre simple y sencillamente lo deseó. No es encarnado ni de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios para ser una nueva criatura. Hoy por eso se predica el Evangelio. Hoy tú que estás aquí, que oyes el Evangelio, si tu vida pasa y llegas a entrar al estado de la eternidad, dejando este mundo temporal y pasajero, y tu vida se va sin justificación por el que justifica, que es Dios a través de la salvación que dio en Cristo, tú vas a enfrentar el juicio de Dios. Dios un día te va a separar de su presencia, serás quitado. Dios, ese Dios de amor que hoy te llama, un día será el peor verdugo de tu vida. Por eso Él ahora está llamando, por eso Él ahora está diciendo, por eso Él ahora está invitando, por eso Él ahora está abriendo la mente y tocando el corazón. Él es el que está diciendo que debe de haber una separación entre el hombre, la persona obviamente, para estar con Dios nuestro Señor. Y Él dijo por eso estas palabras, en aquella alegoría obviamente de hablar, Él era el pastor, Él venía como pastor, el pastor de las almas. Y Él puso obviamente ejemplos a la gente de aquel tiempo, claros, que ellos conocían, de lo que ellos estaban acostumbrados a ver todos los días. Y por eso el Señor dijo estas palabras: yo soy el buen pastor, yo soy el pastor que llama a las ovejas, que las conoce, y las ovejas lo conocen a Él. Muchos vinieron antes de mí, pero las ovejas no los oyeron, pero ahora yo estoy aquí. Y lo que Él dice: yo soy la puerta, todo el que por mí entrare, ese será salvo. Yo soy la puerta, todo el que por mí llega a separarse del mundo y se conecta con el reino de Dios, que entra al reino de Dios para salir del mundo por mí, que soy el acceso, ese será salvo. Insisto que una puerta es el punto de separación entre una cosa y otra. El Señor, que es nuestra puerta de acceso a la salvación, es el punto de separación entre el mundo y nosotros, obviamente en el reino de Dios ahora. Y eso es lo importante. Por eso decía yo que según San Juan 10:16, el Señor Jesús dijo claramente, la palabra del Señor dice esto que yo estaba diciendo hace un momento. Por eso en San Juan 10, no lo ponga hermano Jerry, solo lo voy a decir. Quédese usted aquí. En el verso número 10 del capítulo 1 dice, hablando de Jesús: en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Pero a los que le conocieron, a los que le recibieron en aquel entonces, a los que creen ahora en su nombre, aquel que vino a hacer lo suyo y los suyos no lo conocieron. Él vino a cumplir las promesas que Dios le había dado en el pasado, obviamente a Noé, a Abraham, al principio, a un mismo Adán en el principio, y a Eva la mujer, que un día de la descendencia de la mujer iban a ser el que le iba a pisar la cabeza a Satanás. O sea que esta palabra profética desde Génesis capítulo 3 número 15 en adelante, y toda la legacía de los hombres y mujeres que creyeron en Dios, Dios venía para cumplir esas palabras. Vino para cumplir la promesa profética a Adán y a Eva, vino para cumplir la palabra profética a Adán, vino para cumplir la palabra profética a Abraham, vino para dar testimonio de la palabra profética a Moisés, a David, a Daniel, a todos los que el Señor nuestro Dios le habló. El cumplimiento de la encarnación del verbo eterno de Dios, de la palabra eterna de Dios. Y esto, amados hermanos, Él, el que venía a los suyos no lo recibieron, pero dice, pero a todos los que le recibieron, en ese contexto de San Juan 1 del verso 10 al verso número 12, les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y esto es lo que nosotros hoy debemos de creer. Usted como yo, que hemos salido de las naciones gentiles, no estamos aquí porque hubiésemos hecho algo por el Señor. Estamos aquí porque Dios desde la eternidad, muy marcada su misericordia, Él ha hecho conocer a través de los tiempos en medio de la humanidad. Y el mismo Señor hablaba proféticamente en San Juan 10:16 y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Él obviamente estaba hablando de las naciones gentiles, de los hombres y mujeres que iban a salir de los pueblos gentiles. Y dice claramente: a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Se cumple la palabra de Hechos 28, cuando simple y sencillamente el apóstol Pablo declara y dice: el Señor me ha enviado a los gentiles y ellos oirán. Qué bonito es esto, que el Señor nuestro Dios, a más de 2000 años de historia, Él sigue hablando a la iglesia, Él sigue invitando a gente, Él sigue salvando, Él sigue llevando obviamente las buenas de salvación. Un día el Señor nuestro Dios ciertamente va a sellar esta salvación y va a decir: se acabó el tiempo, pasó la oportunidad, el tiempo de la dispensación de la gracia, la dispensación más grande que ha conocido la humanidad a través de los miles de años, un día llegará a su fin. Así como las ofertas en las tiendas de fin de año, cuando usted llega después del Black Friday, there is no other Black Friday, it's only one day. Y cuando usted llega y quiere comprar, ya no tiene el mismo beneficio, ya no habrá lo mismo. El Señor nuestro Dios un día dirá: hasta aquí llega obviamente esta dispensación, el tiempo de la gracia, el tiempo para que el hombre y la mujer reciba lo más glorioso de parte mía, un día se acabará. La palabra del Señor nuestro Dios dice en Génesis 7:16, cuando el mismo Dios que creó todas las cosas ordenó a Noé que subiera al arca con él y su familia. Y dice claramente el verso 16: y los que entraron obviamente en el arca, macho y hembra, hablando de los animales, de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Pero declara en su contexto, dice: y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Un día, amados hermanos, la iglesia será quitada y la puerta es cerrada para esta gloriosa salvación. Un día el Señor transfiere a la iglesia de este mundo al cielo y nadie más podrá entrar por la dispensación de la gracia. Pero hoy, en este día, el Señor nuestro Dios sigue con su corazón latiendo, invitando al hombre y a la mujer a que se arrepientan, a que crean en Él, a que le sirvan, conociéndole en esta vida, sepan que es lo mayor y lo mejor que uno puede encontrar para poder ir al cielo con Él. Hombres y mujeres que murieron ayer, que van a morir ahora, que murieron antier, al principio de la semana, cuando comenzó la semana pasada, al principio del mes. Hoy solamente tal vez sea un clamor, un llanto, un sufrir, pidiendo otra oportunidad. Pero Dios hoy te da a ti la oportunidad. Dios quiere que hoy entiendas, que tú sepas que Él te está llamando. Y yo creo que alrededor del mundo, así como habrá muchos que se salvan, también habrá muchos más que se pierden. Porque obviamente hicieron caso omiso a Dios, hicieron caso omiso a su llamada. Hoy la puerta está abierta, hoy Jesús todavía sigue salvando. Hoy la puerta que da acceso hacia el reino de Dios, la puerta que ayuda para trasladarse y salir de un lugar a otro, está aquí en medio de nosotros. Aunque no lo puedas ver, Él está aquí. Y no importa si tú obviamente crees o no crees, Él está aquí. Y está aquí para bendecir a alguien a través de mis palabras, para bendecir a alguien a través de la predicación, para bendecir a alguien a través de este mensaje del evangelio. Porque aunque esto parece locura, como le decía a la iglesia que se congregó el domingo pasado en la tarde, hablé obviamente de los odres viejos y los odres nuevos, y les decía a los hermanos que el Señor nuestro Dios, aunque no lo viéramos, estaba aquí. Él sigue queriendo salvar, Él sigue queriendo bendecir, Él sigue queriendo socorrer, Él sigue queriendo ayudar.
Y el Señor quiere seguir haciendo esta obra. Él quiere seguir llenando obviamente su casa con hombres y mujeres redimidos de entre las naciones. La oportunidad está aquí. El Señor Jesús estaba llamando en aquel día a hombres que no lo entendieron y mujeres que obviamente no supieron lo que Él estaba haciendo. Pero a pesar de todo este tiempo, el Señor sigue llamando, sigue diciendo al corazón: yo vine para que tú tengas esperanza. Vine para cambiar tu destino eterno. Vine para que tú llegues un día al punto donde será el mejor tiempo de tu vida y será para siempre. Yo vine para que tú salgas de la condenación. Vine para que entres a la salvación. Vine para darte acceso a esta grandiosa gloria que yo vine a traer a los hombres. Pero para eso se tiene que creer, para eso se tiene que entender, para eso se tiene que recibir. Y decía yo hace un momento que la semana pasada predicaba, y yo recuerdo que les di como introducción el capítulo número 1 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, donde en el verso 18 él habla y dice, lo parafraseo en 2 o 3 palabras: aunque para muchos la palabra de la cruz es locura, dice, pero es a los que se pierden. Hoy puede ser que tú me estés juzgando a mí, que estoy hablando locura, pero Dios quiera que tú no te pierdas. Dios quiera que te arrepientas. Dios quiera que hoy recibas el mensaje. Dios quiera que hoy tú le digas al Señor: Señor, esto que parece una tontería, Señor Dios Todopoderoso, es lo que tú pusiste para salvar mi alma. Y dice la Biblia claramente en el verso número 18 de 1 a los Corintios, si lo pone hermano Jerry para que lo puedan comprobar en el screen, en la palabra, que dice claramente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Este es el poder de Dios. Lo que se predica hoy en este día es el poder de Dios nuestro Señor. Y el Señor nuestro Dios dice en el verso 19: destruiré pues la sabiduría de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos a través de esto, dice el verso 20, aclamando el apóstol: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido, el escriba de este mundo, el disputador de los siglos? ¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego dice en el verso 21, pues así pues, dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que Él había dado, entonces le agradó pues a Dios salvar a los creyentes por la locura de esta palabra. Hablar de un Dios que no se ve, hablar de un Dios que no se puede palpar, hablar de un Dios que solamente muchos lo tienen como historia, es locura. Pero dice la Biblia, ese es el poder de Dios. Esto es lo que Dios puso. Por eso ahora al que puede decir qué loquera está diciendo es una loquera que salva, es una loquera que lleva al más grande manicomio donde va a recluir de todas las gentes del mundo, tribus y lenguas, y que un día estaremos en la locura más hermosa delante del Señor para vivir con Él para siempre. Pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, a Él le plació entonces por medio de la locura que unos entienden, que piensan y que creen que así es. La locura de la predicación le agradó a Dios salvar. Y luego dice el verso 22 y voy hasta el 25, porque esto es obviamente bueno. Porque los judíos piden señal y los griegos piden sabiduría. Entonces el verso 23, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los ciertamente judíos tropezadero, y para los gentiles una locura. Los judíos era el tropezadero, como su rey, su salvador, la encarnación de Dios, el Mesías que venía, iba a sufrir de esa manera. ¿Cómo eso iba a ser encapsulado en un cuerpo humano? ¿Cómo Dios se iba a bajar a la humillación, hermanos, de la humanidad, el creador de todas las cosas? Por eso para ellos, para los judíos, esto era un tropezadero. Por eso cuando Jesús, vienen los discípulos de Juan en Mateo 11:6 y vienen y le preguntan, y cuando ellos están oyendo, dice Jesús: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, que cree que yo soy el Dios de la eternidad, ahora en los días de mi carne. Por eso los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos resucitan y se les predica el poder del evangelio a los pobres. Alguien de veras alaba a Dios por esto.
Pero los judíos, obviamente, ellos, amados hermanos, Él el que vino a lo suyo, a salvarlos, los suyos no lo conocieron. Pero la palabra del Señor nos sigue diciendo claramente, aunque para ellos es tropezadero y para los gentiles, para aquellos hombres inteligentes, los griegos, ellos solamente lo vieron como locura. Pero qué hermoso dice el apóstol Pablo cuando sigue diciendo en su carta: mas para los así llamados judíos, como griegos o como los, obviamente, gente que somos hoy nosotros, la gente que viene de las naciones. Así pues, para los llamados judíos como griegos, los gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy el poder de Dios te quiere salvar. Hoy la sabiduría de Dios te quiere hacer entender que Él es la puerta. Yo espero que tú, oyente, lo recibas. Yo espero que tú, hermano y hermana, que un día creíste en Él, afiances tu vida en el Señor y le digas: Señor, si en algún momento de mi vida tengo que vivir con cordura, es ahora, donde sé que a donde voy lo único que valdrá es lo que creo en ti y lo hago por ti y para ti, como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tú viniste y me encontraste perdido, me dijiste que fuera para tu reino. Mi vida te debe de servir y de agradarte, Señor mi Dios, y eso es lo que yo quiero hacer ahora en este día. ¿Por qué? Porque Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso entonces del verso 25 en adelante dice el apóstol Pablo: mirad, amados hermanos, vuestra vocación. Miren vuestro llamado. No son muchos sabios, inteligentes, ni fuertes, ni ricos, pero el Señor los escogió a ustedes como a mí para hacer algo glorioso en sus vidas. Y esto es, amados hermanos, el Evangelio. Hoy no hay uno aquí que diga: yo traigo sangre judía en mí, soy un semita descendiente de Abraham. Dios, mi Señor, solamente me había puesto esto. No, la mayoría de nosotros, por no decir todos, somos gente que ha salido de las naciones gentiles. Somos gentiles, no importa si usted es de aquí de Norteamérica o de Sudamérica o de donde sea, usted es hoy un gentil. Si tuviéramos hoy judíos naturales, de todas maneras, ellos tienen que entrar al mismo plan de la salvación que Dios ha dado. Por eso insisto que en este tercer yo soy de Jesús pronunciado por Él, Él presenta la puerta de las ovejas. Nosotros en esta alegoría venimos a ser las ovejas. Él es el pastor, la puerta, el que conoce la oveja, el que sabe su nombre, el que la oveja obviamente oye y le sigue y le ama. ¿Y sabe por qué? Porque cuando obviamente las ovejas siguen a su Señor, siguen a su pastor, Él es el único que puede en ese mismo contexto salvarlo y librarlo de la condenación eterna. Por eso ahí en mismo San Juan, porque todo ese capítulo habla casi de lo mismo. La Biblia dice en el verso 27 y 28, Jesús está diciendo que era también después de que la oveja lo había conocido, lo había oído, lo había entendido. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y enseguida en su contexto en el verso 18, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Qué promesa tan gloriosa. Los que somos del Señor sabemos que han venido luchas, pruebas, tentaciones. El diablo se ha puesto un plan malévolo para querernos hacer daño, pero qué bueno que estamos en la mano del Señor. Qué bueno que hoy somos del Señor. Su mano es toda poderosa. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Nadie, dice el Señor, y esta es una promesa para los que hemos podido creer en Él. Y tú puedes hacer tuya esta promesa hoy, si tan solo te atreves a creerle en Él. El que solamente seas un oidor, el que solamente recibas una palabra y no hagas nada, no te va a garantizar absolutamente nada. Es como si yo sacara ahorita mi cartera y creo que me queda un billete de $100 ahí. Y si dijera: venga el que quiera ese billete de $100, y no viene nadie. Aunque yo lo haya dicho, nadie lo va a tener. Pero si alguien se levanta y viene y lo toma, obviamente se lo tengo que dar, pero no lo saco porque si no me voy a quedar sin nada. Pero eso es así. El ofrecer hoy a través de la predicación, en medio de la reconciliación,
El medio de que Dios nuestro Señor te ayude y te salve es que creas. Públicamente se predica, públicamente necesitas reconocer, públicamente necesitas aceptar de que Dios te está invitando y que tú entiendes esa invitación. Que tú reconoces que en Jesús está tu bendición para la vida eterna. Tu bendición para el resto de los días en esta vida, que este mundo no dará otra cosa más que sufrimiento y más que dolor. Y eso es lo que hoy, en este día, yo es lo que estoy diciendo. Por eso insisto que Juan 10:16, Jesús lo dijo: tengo también otras ovejas, lo cual es necesario traerlas para que entren al redil, para que haya un solo redil y un solo pastor. Es la misma palabra que San Pablo declara en Efesios 2 y dice claramente de los judíos: Él vino para que los que están cerca sean bendecidos, pero para que los que están lejos sean traídos y haya un solo pueblo. Dice su palabra: Él vino y quitó la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil, para que haya un solo Salvador, un solo Señor, un solo Dios al que hemos de adorar por la eternidad. Y ese es nuestro Cristo. Las ovejas salen por la puerta para ser obviamente nutridas, y las ovejas vuelven a entrar a la seguridad del redil para venir a la protección. Es eso lo que el Señor nuestro Dios hace. Es eso lo que Él dijo que Él haría con nosotros. Por eso es importante, en una forma semejante, Jesús ofrece el único medio, entienda bien, para protección y sustento espiritual en la vida de los creyentes, en la vida del hombre y de la mujer. Qué importante que Dios no te hace una prueba a ver si eres inteligente, ni tampoco para ver si eres medio necio. Qué hermoso es que Dios te invita. Dios no viene y te dice: a ver, déjame ver si estás traumado por la vida o traumada. Dios te invita para que tú seas de Él. Dios no te dice: déjame ver si eres pobre o eres rico, porque si eres pobre a lo mejor no tienes acceso. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice si eres de una comunidad rural o si eres de una ciudad con su gran metrópoli. Eso no es con el Señor. Él llama, Él no hace acepción de personas, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el verso 34. Él no hace acepción de personas, diferencia, distinción, discriminación en ese sentido, en el llamamiento. Qué hermoso es entender esto, qué hermoso es venir y decirle: Señor, en esta forma semejante, Jesús, tú ofreces el único medio de protección y de sustento para el alma. Qué hermoso, Dios mío. Por eso hoy, usted que oye, hoy tiene que decirle a Dios: mi vida está colgando, Señor, pendiente de una condenación, porque he escuchado tu palabra, la he, Señor mi Dios, ignorado. A través del tiempo pasado, Dios mío y Señor mío, y simple y sencillamente he hecho caso omiso de todo esto. Muchos de ustedes que pueden sentirse parte de algo y no toman en realidad la acción para hacerlo, solamente se quedarán con una ilusión. Hay gente que ha muerto, gente que se ha ido, que pretendieron ser de Jesús, de vivir en la iglesia, y se encontraron hoy con la cruda realidad. Enseñaba yo el otro día en uno de los estudios y dije: si usted va y es contratado por In-N-Out o por Tesla, pero si usted nunca va y nunca trabaja, nunca se hace parte de ese grupo de gente a través del trabajo en la organización de ellos, usted nunca va a recibir nada de ellos. Es lo mismo hoy en esta mañana. La imagen, o sea, obviamente contrasta la protección que Jesús da a las ovejas en el redil con sus usurpadores, con las personas que vinieron antes que Jesús, los falsos profetas en los tiempos de la antigüedad, y hoy los falsos maestros en el presente. Porque hay un montón de falsos profetas hoy, un montón de falsos maestros que solamente ven el beneficio personal de su vida, que tienen labia, la demagogia para poder engañar, tienen obviamente la virtud del engaño y solamente hablan separando a las gentes de Dios. Hoy en muchos lugares se le dice a la gente: no es verdad, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, omitiendo, hermanos, una y otra vez palabras que están en la palabra de Dios, que nunca dejarán de ser. Que un día las personas
tendrán consecuencias eternas por ignorar esta palabra viva. Y esta gente que son dinámicos, que son esto, que son lo otro, véalos ahora, vea sus vidas. Si alguna vez se aproximaron a ti, ve sus vidas. Pero también te invito a que veas a la gente que dice amar a Dios y que se esfuerza y que lucha y que se antepone y que va adelante. Ve su vida y pésala. Y sé sabio en tu propio corazón. Porque esta es una realidad. Aquellos hombres, aquellos falsos profetas del Antiguo Testamento profetizaban, y aunque la Biblia no lo dice, muchos vinieron, Jesús lo dijo, muchos han venido antes de mí, pretendiendo ser, y muchos vendrán después de mí pretendiendo ser, pero dice él, yo soy el único. No le busques ni antes ni después, búscale ahora. Yo solamente soy el que te puede salvar, yo solamente soy el que te puede dar el acceso, yo solamente soy el que te puedo bendecir. Entrar al redil a través de Jesús es una acción salvadora que nos proveerá obviamente a nosotros, los hombres y las mujeres, que en esta alegoría somos, hermanos, lo que es representado por las ovejas. Una vida abundante y provisiones inagotables. Una vida abundante y provisiones inagotables. El maligno ha venido, el ladrón, si era un hombre. El ladrón ha venido, si era un falso profeta. El ladrón ha venido, si es el diablo. Ese no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, yo estoy aquí para que tengan una vida y para que la tengan abundantemente. Una vida que es de bendición para ustedes. Por eso insisto que la vida abundante es, hermanos, en el beneficio de su amor, de su paz, de su misericordia, en el beneficio verdadero que da el Señor al llegar a la vida de alguien. Por eso ahora usted que es del Señor, en algún momento puede llegar a pensar que su vida puede ser mejor. Déjeme decirle que no. No va a haber mejor momento, no va a haber mejor oportunidad, no va a haber mayor cosa y mejor cosa que uno pueda recibir. Y el que ha sido negligente y ha pensado que puede tener cosas mayores que lo que el Señor vino para darle a su corazón, hoy le puedo decir, viéndoles a todos, se equivocan. Se equivocan. El Señor es lo más grande, lo más bueno, lo más puro. Por eso estos beneficios, hermanos, se resumen entonces en vida abundante, una vida plena, una vida llena de su presencia, en el contraste verdadero de lo falso, obviamente, y de lo bueno, aquí específicamente denotado por el Señor. Él dice, el otro, póngale usted a quien usted quiera, si es un falso profeta, un falso maestro, un demonio, el mismo diablo, el otro. Él solamente viene para robarte, para matarte y para destruirte, para hacer de ti nada. Pero Jesús dice, pero yo he venido, aquí estoy. Yo vengo a la persona que necesita y vengo para darle vida y dársela una vida en abundancia. Vengo para cambiarte hoy tu vida en esta vida y para darte un destino eterno. Alguien de veras alaba al Señor por eso. Jesús es el que da, Él es el que trae la vida. Los falsos maestros y los falsos profetas, ellos solo traen muerte y destrucción. Y muchas veces nosotros le damos oportunidad a ellos que entren al núcleo de nuestra familia, que con sus mensajes aborden a las esposas y a los esposos, a los propios hijos, hermanos. Y no se dieron cuenta del daño que les hicieron cuando se infiltró la inmundicia y la maldad en sus propios hogares. No se dieron cuenta. Pero lo que hoy ignoramos, tal vez un día, muy pronto lo vamos a saber en realidad. En el redil el pastor cumplía la función pura de ser obviamente lo que él vino para hacer. El acceso como puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y tener la protección de él, protegiéndolas de todo el mal que pudiera acecharles. Jesús es nuestra única puerta de salvación y no hay más. No va a haber otro, no va a haber otro medio. Él ofrece el acceso a la protección y a la seguridad, a más de obviamente a la provisión y a la abundancia. ¿Qué otra cosa quiere la persona? Tener acceso del mundo malo, negro, en la pecaminosidad y decir, yo estoy aquí. Ven, solamente entra en este lugar que es el reino de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor. Aquí hay abundante beneficio para tu vida. Aquí hay prosperidad, aquí hay seguridad. Aquí hay protección, hay de todo. ¿Por qué no aceptar al Señor nuestro Dios? Yo creí que esta predicación se nos había ido porque tuvimos hermanos que me llamaron y me dijeron, pastor, queremos ir a visitarlo. Y yo dije, venga,
Venga, nosotros estamos para recibir a quien guste venir y visitarnos. Nosotros somos de Cristo todavía, predicamos a Cristo, predicamos el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la justificación en su nombre, hablamos de la santidad, que mucha gente no lo llega a entender. Ese es el problema de la gente. Pero aquí se predica, de este púlpito se habla el poder de Dios. Somos de Jesús, estamos caminando y luchando, hermanos, por la vida eterna, por tenerla siempre con nosotros. Amén. Que alguien tenga una opinión diferente de nosotros es problema de ellos. Amén, pero somos de Jesús, la sangre de Cristo nos ha lavado y seguimos adelante. Y qué bueno que alguien vino de otro lado y predicó al pueblo de Dios mensajes de esperanza, como decía el pastor Luis Hernández, un mensaje de esperanza. Y a causa de eso, le decía yo al hermano Vinicio que le tocaba predicar el mes pasado juntamente conmigo. El hermano, pues no vamos a predicar el tema. Y hace días el diácono Obed llega y me dice, pastor, se equivocó en el programa. Le digo, ¿qué hice? Dice, puso una predicación repetida el mes pasado. Le digo, no, solamente trasladé una que no se dio y es esta. Y la queríamos predicar, por eso la estoy predicando ahora. Por eso no íbamos a dejar pasar la oportunidad para usted como oyente que necesita aceptar, recibir, creer en el Señor, que entienda que hoy Dios le da a usted la oportunidad de poder ser salvo. Y que está en usted si la quiere o la va a rechazar. Porque usted no tiene poder sobre la vida. Según Eclesiastés 8:8, cuando Dios manda a llamar el espíritu del hombre, no hay poder ni potestad en el hombre, ni armas en tal guerra con las que el hombre pueda retener el espíritu. Si Dios hoy te llama, hoy te vas. Hoy te puede partir un tráiler en 20 pedazos y si Dios te quiere volver a armar, Él te arma. Ese es Dios. Pero hoy se está predicando un mensaje de esperanza. Insisto obviamente que en el contraste de todo esto, de lo que es la vida abundante y la protección, lo que es obviamente estar protegidos, lo que es obviamente el bienestar de la vida de la persona, Jesús en Dios nos está ofreciendo todas estas cosas. En el redil, insisto, el pastor cumplía la función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas para estar en una protección constante. Yo les decía el otro día, el miércoles a las 2 hermanitas que les di el estudio. Y les dije, este es el único día que voy a usar para dar estudios. ¿Verdad que les dije, hermana Yamile? Le dije, a mí me duele el corazón que esté allá el culto y yo acá. Le dije, no me lo tomen a mal, ese soy yo. Estoy loco. Le digo, pero entiendan, para otro estudio, si quieren el jueves, si quieren el viernes, si quieren el lunes en la tarde. Yo les doy los estudios que quieran para que conozcan esta hermosa verdad. Y yo les decía a ellos, en el último texto que les referí, 1 de Juan capítulo 5, versos 18 y 19. Y lo que yo les decía, que todo aquello que nace de Dios, que se ha engendrado de Dios, no peca. Y la Biblia dice claramente, y el maligno no le toca. Y eso es lo que yo creo. Por eso ahora sí es verdad, el diablo ha venido por un lado, pero en el nombre del Señor lo rechazamos. Viene por el otro, viene por atrás, viene por enfrente. Y si la Biblia dice que el maligno no lo toca, uno no lo toca. Y Juan, hermanos, aseverando más esta poderosa verdad, dice en el verso 19 de 1 de Juan 5, lo vuelvo a repetir, él dice, amados, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Quieres salir del poder del maligno? Necesitas creer en el regalo de la vida que vino a traer Jesús a este mundo. Necesitas creer en su sacrificio. Necesitas aceptar la salvación que él vino a dar al mundo. Si no, tu vida está bajo el poder del maligno. Esa es la realidad. Alguien puede decir que dura es esta palabra, pero es la única que salva. Que dura es esta palabra, es la única que da esperanza. Insisto, amado hermano, que dura es esta palabra, pero es la única que tiene la respuesta para la vida del hombre y de la mujer hundidos en la desgracia del pecado. Alguien alaba al Señor por esto. Qué dura es esta palabra, qué dura, sí. ¿Saben por qué es dura? Porque confronta la verdadera realidad de la vida de los hombres. Antes su servidor estaba allá y estaba muerto y fue traído de allá y fue puesto en la vida. Antes estaba en la oscuridad y fue traído a la luz. Antes estaba en la miseria y ahora estoy en la abundancia. Antes estaba en la condenación y hoy estoy en la salvación. Alguien de veras recibe esta palabra conmigo. Hermano Jerry, ponga 1 de Juan 5, por favor, versos 18 y 19, solamente para que quede escrito en la historia de Crosspoint Ministries.
grabado en la predicación, que es verdad lo que estoy diciendo. Y dice claramente, hermanos, ahí en el verso 18, vea lo que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel mismo que dice San Juan 1 y verso número 11, Él vino a los suyos, dice, los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese que ha sido engendrado por Dios, dice claramente, dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién nos guarda? Dios. Porque Él es la puerta de acceso. Estábamos en el mundo y no somos del mundo. En el mundo hacía el diablo lo que quería con nuestras vidas. Él venía a robar, a matar y a destruir. Pero hoy adentro del redil tiene que pasar por el pastor, y el pastor nunca se lo va a permitir. Y por eso en el verso 19 dice, sabemos, amados, según la versión que lea la Reina Valera, nomás dice, sabemos que somos de Dios. Y el maligno, el mundo, entero está bajo el poder del maligno. Sal de ese poder, sal de esa opresión, sal de esa condenación. Ven a Jesús. Jesús hoy quiere salvarte. Vengan los músicos. Con esto voy a terminar yo. Jesús, nuestra puerta a la salvación, al encuentro con el Dios de la eternidad, ofrece obviamente el acceso de protección, el acceso de seguridad, de providencia, el acceso de todo lo bueno que le puede pasar al hombre en esta vida. Y con esto, amados hermanos, Cristo nuestro protector, Cristo nuestro Señor, el que dio la vida por nosotros para salvarnos cuando éramos pecadores, ¿qué no hará por nosotros hoy que somos sus hijos? ¿Qué no hará por mí? ¿Qué no hará por ti hoy que somos sus hijos? En este contraste, el ladrón viene, insisto, para hacerte daño, pero Jesús vino para hacerte bien. Si a ti Jesús ya te hizo bien, sigue con eso en tu vida. Si a ti Jesús ya te amó, sigue con este amor verdadero. Si a ti Jesús ya te perdonó, sigue adelante con el perdón. La vida que Él da ahora es abundante y más rica y plena que cualquier otra vida que se pueda experimentar en este mundo separados del Señor. La vida de Él es una vida eterna. Alguien diga conmigo amén. La vida con el Señor es una vida, hermanos, que es plena. Digan amén. Es una vida segura, una vida con toda su providencia, una vida que comienza de inmediato en el tiempo cuando Él nos perdona y somos de Él. Y sabe que ayer buscando me metí a un libro grandote que lo tengo en papel y en digital, y es la Concordancia Armstrong. Y cuando vine para ver esto, como estuve mirando en mi concordancia algunos textos que hablaran de puerta, pero no quería sacar de contexto mi mensaje, porque hoy podríamos hablar de muchas puertas. Miraron al inicio, inicié con la puerta que Dios cerró en el arca, la puerta del templo, la puerta de la ciudad, pero dije no, voy a quitar de contexto obviamente a quien es verdaderamente el punto de acceso de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de la desgracia a la esperanza. Y voy y me meto en mi enciclopedia digital Armstrong, una enciclopedia que tiene hebreo, griego, latín y español. Y cuando entré allí, me tomó la atención esto que les voy a decir. Y dije, no estoy seguro de esto. Y voy a Google. Y anduve preguntándole a Google ayer en la noche de todo esto que les voy a decir. Y el Señor nuestro Dios, hermanos, Cristo la puerta, ¿qué mayor seguridad puede tener la iglesia? Ninguna mayor que esta. Jesús está entre nosotros y Él es por nosotros. Pero escuche bien que en esto aquí, las instrucciones claras sobre cómo entrar al redil están aquí en la palabra. Las instrucciones claras de cómo ser protegido y guardado y prosperado están ahí en la palabra. Por eso ahora Jesús, como el único y más grande mediador entre Dios y los hombres, Dios mismo en los días de su carne. Amén. Y esto lo dice el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Timoteo 2. Del verso 1 al verso 4 termina diciendo, Dios no quiere que no se ore por las gentes, quiere que se ore por todo mundo. Dios
quiere que todos lo conozcan, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero en el verso número 5 de 1 de Timoteo 2, dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo dice, Jesucristo, hombre. El Dios de la eternidad, que tomó una forma corpórea según Filipenses 2, y que vino al mundo no como Dios, sino como siervo, para hacer, hermanos, el poderoso milagro y la obra de la redención, es el único medio. Y cuando yo estaba ayer estudiando todo esto, en la enciclopedia, o en la concordancia, más bien dicho, Armstrong, comencé a leer nuevamente pasajes de la puerta. Y me sale obviamente a la vista el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versos 12 y 13 y 14. Y en esos versos habla que Jesús, yendo, predicando el Evangelio del Reino, alguien osadamente le pregunta, Señor, son muchos los que se salvan. Y Jesús contestó. Pero luego me fijo más abajo y encuentro que en Lucas 13, 22 al 25, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Vea, y luego dice, y alguien le dijo de entre la multitud, Señor, son pocos los que se salvan. O sea, la misma pregunta. Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa palabra, esforzaos, es la palabra que ayer me sacudió y me quitó los zapatos y me quedé yo, wow, qué importante conocer la etimología de las palabras. La etimología habla del comienzo, el inicio original de las palabras con su significado. Y cuando yo oí esto, cuando lo leí, el verso 24, esforzaos, como habla también Mateo 14, 7:14, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y Él responderá desde adentro, no sé de dónde sois, no los conozco. Y entonces allí será el sufrir eterno de la persona. Pero escuche esto, que el significado de la palabra esforzaos en griego, porque yo me voy del latín, del español al latín, del latín al griego y del griego, aunque no sé nada de hebreo, comparé las palabras, se las pongo a mi teléfono, las hablo, las escribo y me dan los significados. Y esa palabra, hermanos, esforzaos en el griego, es una palabra que no la voy a mencionar en griego porque no voy a saber ni qué decir, pero se la voy a declarar como está, y dice que es agonizomai, agonizomai. Y esa palabra de agonizomai viene de su derivado, dice agón. Y eso, su significado dice que es luchar por el premio. O sea, en una competencia atlética, luchar por el premio. Pero también dice que es contender, luchar, competir, combatir, esforzarse y agonizar por lo que se quiere. Quiere decir que hoy el que quiere la salvación debe de estar como agonizando. Agonizar es como cuando una persona está para morirse, pero en sus últimas palabras, en sus últimos intentos, hace verdaderamente lo que quiere. Y lo que está diciendo el Señor, que en esta vida, sea lo que sea, lo último que tengas que hacer y que decir, es que te debes de esforzar por entrar al reino de Dios por la única puerta, que es Jesús el Señor. ¿Alguien de veras cree esto conmigo, amados hermanos? Y eso me sacó y dije yo, quiere decir que el que no es de Jesús, como si tú estuvieras muriendo ahorita, como si fueras a pronunciar la última palabra, como si fueras a dar el último aliento, el último adiós, el Señor dice, debes de esforzarte para entrar, porque si no entras, un día aunque me llames, no te voy a conocer. Pónganse de pie, por favor.